Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias a Dios por contar con la fidelidad de su sintonía cada noche y gracias a Dios por tantas cosas que nos da buenas en la vida. Pensándolo bien, al parecer el pesimismo tiene fuerza para ganar algunos adeptos, mas debemos decirle nosotros que el optimismo es mucho más fuerte, más saludable y mejor para la vida. El optimista, como nosotros, como ustedes, tiene fe, no se rinde, se esfuerza, garantiza que sus sueños se hagan realidad a través del trabajo y de nunca perder las esperanzas. Tenemos que ser optimistas. En la República Dominicana tenemos tiempo para vencer las dificultades, tenemos tiempo para avanzar, tenemos tiempo para darle a nuestra juventud espacio y oportunidades de que viva mejor. Por eso, David, muy buenas noches. Buenas noches, Trini. Qué bueno que tú hayas iniciado el programa de esa manera, porque nosotros tratamos de que a esta hora de la noche, 11, traer temas importantes. No queremos nada de violencia, no queremos nada que le perturbe sus sueños, sino que usted pueda relajarse para que los que escuchan esta noche puedan entonces digerirlo y en la mañana emprenderlo. Miren, vamos a iniciar el programa de hoy con una información que la gente, bueno, todo el mundo ha hablado de ella y nosotros vamos a analizar un poquito brevemente, porque tenemos un invitado especial que va a hablar de temas muy humanos. ¿Qué queremos nosotros? Que ustedes se queden ahí después que tratemos los primeros temas para que podamos aprender un poco sobre la vida. Pero miren, hoy el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa para informar que ese bloque había decidido presentar en la Cámara Alta el proyecto de ley donde ellos van a votar por las primarias abiertas y simultáneas. Y lo hacen de esta manera porque, como han escrito varias personas durante el día de hoy, si usted va a competir en un proceso externo, por ejemplo, lo mejor del mundo es que usted a lo interno compita en un proceso que se parezca a lo que usted vaya a competir. Entonces, las primarias abiertas, obviamente que es lo que los senadores ya han aprobado, ese bloque del PLD, es primarias abiertas y simultáneas. ¿Qué pasa cuando usted tiene unas primarias abiertas? Bueno, lo que sucede es que las cúpulas del partido inmediatamente pierden poder. No es lo mismo usted, como cúpula partidaria, imponer a un candidato contrariando y lacerando el crecimiento y el desarrollo del liderazgo generacional para imponer a la gente, ya sea porque es su sobrino, su hijo, su papá, su mamá, o sea, el cuñado, la hija, la madre, la esposa. Eso lacera bastante la democracia, y la democracia obviamente se fortalece cuando todo el mundo puede votar, pero, ojo, no es que usted como ciudadano puede ir a votar en un partido y en el otro. No, son abiertas y simultáneas, porque si usted decide votar por un partido o por un candidato de un partido, ya no puede ir a otro partido a votar, sino que ahí el padrón de cada partido se va a dar a conocer de manera normal, con supervisión de la Junta Central Electoral. No es lo mismo, por ejemplo, que un partido que haga una convención y que sea limitada, la dirigencia se puede poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a ponerle 200,000 más, dividido aleatoriamente según el voto cada uno, para que esta votación sirva de promoción a mi partido, porque eso es engañoso. Pero mira, David, el tema de las primarias abiertas, simultáneas, cerradas y controladas por la Junta Central Electoral es el primer paso serio que se da en la República Dominicana para el fortalecimiento de la democracia. Y es así por lo siguiente. De lo que se trata esas primarias
es de la selección, óigase bien, de la selección de los candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores. Es decir, lo que va a primarias abiertas, simultáneas y controladas por la Junta Central Electoral, son los candidatos a posiciones electivas de votación popular. Es decir, si nosotros queremos que en el municipio de Guerra haya un candidato a alcalde que de verdad tenga la simpatía de la comunidad de Guerra, lo que tenemos que hacer es que permitir que la comunidad de Guerra vote. Pero ¿va todo el mundo a votar en cualquier partido? No. No. Cada persona ese día, como son simultáneas, abiertas y controladas por la Junta Central Electoral, se va a ir a votar a la mesa electoral que tú siempre votas y ahí tú decides por quién votar. Una vez tú votaste por un partido, por cualquier candidato, ya tú no puedes votar por más nadie. O sea, ese es el proceso más limpio y democrático y donde se le da la participación realmente al pueblo, al soberano. Ahora, ¿qué resulta? Los dirigentes tradicionales que han permanecido en la dirección de los partidos políticos, independientemente del tiempo, independientemente de que tengan o no el apoyo de las bases de esos partidos, sino que están ahí por herencia o porque lo encontró el tiempo ahí, y no se quieren ir de ahí, quieren que sea cerrada. ¿Para qué? Para ellos seguir monopolizando, amarrando, repartiéndose el pastel de los partidos entre ellos y perjudicando en términos amplios a la gran militancia y a los simpatizantes de esos partidos. Porque se ha demostrado en las elecciones que todos los partidos sacan votos, no solamente de sus militantes, sino de la gente que simpatiza con ellos y que en el proceso de campaña también se deja convencer por ellos. O sea que el proceso de las primarias abiertas, simultáneas y cerradas es el primer paso importante para fortalecer la democracia política en República Dominicana y comenzar a hacer cambios reales y profundos en la aristocracia de los partidos políticos dominicanos. Yo quisiera añadir a eso, para que la gente entienda, que no es que, por ejemplo, si las primarias son abiertas, yo voy a aspirar, por ejemplo, por un partido X, porque puedo aspirar. No. Para yo aspirar, el partido debe validarme. Claro. Y yo debe ser una persona conocida de ese partido y un dirigente de ese partido conocido. Claro. O sea, no es que cualquiera, porque pueda votar por un partido o un candidato, pueda decir, bueno, yo tengo cuarto para ganar, déjame inscribirme. No es así. No. Tú tienes que ser militante, dirigente de ese partido. Y tener el tiempo, reglamentario, que los estatutos de ese partido van a decir. Son los estatutos. Entonces, ¿qué busca eso? Miren, tú sabes, a propósito de eso, vamos a recordarle una historia importante que pasó aquí con un joven talentoso, de mucho carisma y de mucho nivel popular que tenía el PRD y que lanzó su candidatura a senador, Nasir Atala. Nasir Atala lanzó su candidatura a senador por el PRD y era un clavo pasado. Un clavo pasado, hermano. Eso es increíble cómo ese muchacho iba, pero sin embargo, ¿qué dijo Atuey? No va a ser candidato porque él no tiene los 5 años reglamentarios de militancia en el partido. ¿Y lo tenía? Claro que lo tenía, porque lo que pasa es que él, junto con nosotros, era del PRI primero, y después se fueron al PRD, él y el hermano, y Alberto Atala, pero Atuey, que tenía sus propósitos, sus aspiraciones y su grupo, y era el líder del PRD o el presidente del PRD, le tronchó. Pero lo más importante es que es una muestra de que las primarias cerradas vulneran los derechos de la gente. Lo que hay que recordar es que cuando se dividieron las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, de municipales y congresuales,
fue precisamente para que la ciudadanía, para que las comunidades puedan escoger su mejor hombre. Claro. Ese fue el espíritu del legislador al momento de hacer esa separación, que dijeron vamos a hacerlo cada 2 años, porque así, como son separadas, el candidato presidencial y vicepresidencial, esos candidatos no van a arrastrar, no van a incidir tanto, no van a incidir en la elección de abajo, porque lo que se quiere es que si usted aspira a un distrito municipal o aspira a un municipio, usted tiene un arraigo en ese municipio, usted tiene unos tipos de impronta, usted tiene unos servicios ofrecidos, usted como vecino, como amigo, como compadre, como compañero, como gente de entrega, como altruista, la gente le valora. Entonces, el legislador está buscando en ese momento que esas condiciones de esos individuos sean las que se impongan a la hora de usted escoger a alguien y no se impongan ni que pesen tanto las siglas de los colores. Así es. Este era el espíritu del legislador cuando se hizo la división, pero resultó que aún así los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se iban y toda la dirigencia partidaria se trasladaban de comunidad en comunidad empujando a su candidato sin dejarle libre albedrío o la capacidad de esa pequeña comunidad para escoger su propio liderazgo. Así era. Entonces, con estas primarias abiertas, lo que se está buscando es ese mismo espíritu que se buscaba entonces, donde usted va a escoger o escogería obviamente a su mejor persona. Claro. Miren, hay gente, señores y señores, que tienen buenos liderazgos. Hay personas que se entregan, que los intereses generales están por encima de sus propios intereses. Porque hay gente que ha nacido para servir. Hay vecinos, señores, que son queridos en su vecindad, en uno, dos y tres bloques, queridos, que la gente sabe que puede contar con él, pero que es una persona que tiene límites económicos a veces y no puede participar. Entonces llega cualquier gente con 2 pesos y se le pone una regiduría a un tipo como ese. Entonces, las primarias abiertas están evitando que las cúpulas partidarias continúen haciendo lo que hacen. Cada vez que a mí me llegan las estadísticas de la Junta Central Electoral, y yo me fijo cómo la última vez que la Junta entregó dinero, fueron 1.350 millones de pesos el año pasado. A los partidos políticos. Cuando usted ve que 1.350 millones de pesos son repartidos a los políticos, pero que solamente 3 partidos, PLD, PRD y Reformista, se reparten el 80% de ese total, y usted dice, caramba, pero ¿usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe la gente que hay aquí con problemas serios para que estos individuos manejen tantos millones que tampoco dan cuenta, porque no rinden cuentas? Nosotros no sabemos cómo lo hacen, en qué lo reparten. Entonces, ¿usted piensa que eso es liderazgo? Obviamente los 3 o 4 que manejan ese dinero no pueden competir con una gente que no tiene nada. Entonces, ¿dónde está la democracia? Entonces, el pueblo dominicano, con toda su pobreza, con todas sus angustias, va a financiar a esos ricos. Eso es como usted echar, ese puerco gordo, te gorda, usted echarle más comida. Esos puercos gordos tienen el cocote así de ese tamaño. Tienen un cuello de gordo, porque son gente que ya sus hijos estudian fuera de este país, ya esa gente, los hijos no hablan ni español, a ellos no les importa su suerte, ni de su familia. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a manejar dinero que deben ir para otras cosas. Entonces yo pienso que seguir con ese sistema de primaria cerrada, para que esta cúpula partidaria continúe enriqueciéndose, eso es un abuso. Así es. Miren, hay que hacer una pausa. Vamos a una pausa comercial. Y recuerden, vamos a levantar el ánimo, la autoestima, hay que ser optimista. Este país va avanzando. Adelante, señor director. Continuamos con su espacio, pensándolo bien. En esta oportunidad quisiéramos presentarles a la audiencia
al profesor Noel de la Rosa, quien es profesor de psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que nosotros hemos invitado para tratar el tema psicología en la comunicación. Así es que, buenas noches, profesor. Buenas noches, un placer, David. Gusto. Buenas noches, Un placer, sí. La verdad es que la presencia del profesor nos impacta por dos razones. La primera es catedrático de la Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Y la segunda, su juventud. Sí. O sea, estamos hablando de que es un representante de las nuevas generaciones que se dedicó a prepararse para servirle a la sociedad. Y específicamente en un área bien importante que es la psicología. Sí. ¿De qué manera podemos nosotros aprovechar ese conocimiento psicológico con la comunicación y que podamos nosotros darle a través de su cátedra esta noche niveles importantes de beneficio a nuestra audiencia? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Antes que todo, me gustaría decirle a la sociedad dominicana que todos debemos unirnos para tener una mejor sociedad, porque si no, la misma sociedad va a venir en contra de nosotros. En ese sentido, la psicología, yo agradezco mucho al haberme orientado por esa área, porque todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera, es psicología y es comunicación. En el proceso de comunicación, yo siempre digo que independientemente de que hablemos o hagamos silencio, siempre nos vamos a estar comunicando. Las personas... ¿Hablando o en silencio? Como sí, el silencio también es una manera de comunicar. Inclusive a veces uno comunica más cuando está en silencio que cuando habla. Yo digo que los padres siempre se concentran en enseñar a los hijos a verbalizar, a hablar, a utilizar la palabra, sin embargo no se preocupan porque los hijos comuniquen. En ese sentido podemos intentar decir con palabras lo que nosotros querramos, pero hay una información por debajo de lo que intentamos decir que es más importante y que es más rica. En ese sentido, los comunicadores y las personas comunes también, para aprender a transmitir un mensaje y tener efectividad en el mismo, deben entender un poco que hay una idea que se produce en la mente, se produce en el cerebro, vamos a utilizar un código, pero que esa idea va a ir a otro cerebro también. Entonces tenemos que intentar de ver más allá de la palabra y identificar la reacción que tiene el sujeto, tanto en el cuerpo como en el tono con que transmite la palabra. O sea, por eso a veces decimos del lenguaje corporal. Bueno, ahí hay toda una serie de elementos de la comunicación no verbal que algunos teóricos plantean que hay un 97-3. O sea, solamente el 3% de lo que nosotros decimos lo decimos con la palabra y la demás información está en un 97% en el lenguaje no verbal, pero eso implica la parte corporal, eso implica la microexpresión, eso implica la áptica, que es más o menos el roce que tú tienes con la persona, eso implica la proxemia, que también la distancia que tú tienes con tu interlocutor también te da información. Cuando tú sumas todos esos elementos, también el tono con que tú dices la palabra y la sintaxis también, cómo tú elaboras, estructura también el mensaje, ahí tú vas a transmitir una gran cantidad de información. Ok, o sea que incluso hasta la forma en cómo mira a tu interlocutor. No, naturalmente. Yo cuando comunico, cuando hablo con las personas, elimino en gran medida el oído y me concentro con la visión. O sea, uno escucha mejor con la visión que con los oídos. Y para uno comunicar bien, uno de los elementos fundamentales es la atención. Tú disponer todo tu cuerpo y todos tus sentidos con la persona con la cual tú te estás comunicando. Eso dice mucho. Y yo creo que la mayoría de las personas cuando intentan hablar contigo que tienen un problema, ese tipo de cosas, a veces tú piensas que ellas quieren escucharte y lo que las personas quieren es ser escuchados. Y en ese sentido tú estás transmitiendo también un mensaje cuando tú escuchas. Le estás diciendo a la otra persona, tú eres importante para mí. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos, ser importantes, ser escuchados. Que lo tomen en cuenta. Mira, profesor, si nosotros
pensamos, nos vamos atrás, a los inicios del hombre, y vemos de sopetón esta época, esta era, ¿cómo usted puede, qué diferencia usted puede explicar de aquella época remota y de esta época moderna? No, el proceso comunicacional, lo que ha variado es en la tecnología que nosotros utilizamos, pero la intención del hombre siempre ha sido la misma. El ser humano tiene, la primera razón de ser es la sobrevivencia, la segunda es la felicidad. Todo lo que se hace en el proceso comunicacional va dirigido al mismo propósito, independientemente de cómo tú lo hagas. Hoy en día, por ejemplo, están hablando mucho de la posmodernidad y del tema de la importancia a la verdad y la banalidad que hay cuando uno habla sin importar lo que tú dices, si es mentira o es verdad, solamente el interés que tú tienes. Y se piensa que eso es de hoy. Eso ha sido siempre así. Recuerda que en la antigua Grecia, por ejemplo, aparecían los filósofos y aparecían los sofistas. Y se le indilgaba a los sofistas que ellos utilizaban la palabra para sustituir la verdad por la mentira, solamente enfocándose en el interés de las personas que ellos defendían. Si tú buscas ahora, con la mayoría de las personas que tú hablas, si buscas en el trasfondo, por debajo de lo que realmente ellos quieren, realmente lo que están defendiendo son intereses. Pero la comunicación tiene un poder increíble. Inclusive hay personas que son culpables y salen siendo, digamos, inocentes cuando tienen una persona que sabe utilizar estos códigos y puede de alguna manera convertir una realidad que es palpable, convertirla en una ficción en la cabeza de otra persona y ponerte a ver realmente lo que tú no estás mirando, sino lo que le interesa al otro. Entonces la comunicación tiene un elemento sumamente importante para el éxito de cualquier persona en cualquier contexto, ya sea el elemento romántico, ya sea el elemento familiar o el elemento inclusive laboral. Por eso hay que preocuparse mucho porque nuestros hijos, porque nuestros estudiantes aprendan a comunicar. Y es un reto que nosotros tenemos mucho porque yo encuentro en las aulas muchos estudiantes con esa deficiencia. Yo le hago mucho hincapié sobre eso, el hecho de aprender a comunicar las ideas. Hay personas que en ocasiones tienen muy buenas ideas, pero no tienen esa capacidad de poder transmitirlas y eso obra en su contra inclusive. Sí. Es algo, mira qué interesante, porque todos sabemos, profesor, que el ser humano tiene 5 sentidos. Sí. El sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído y la visión. Sí. Entonces, yo escuchándolo hablar a usted, sin quitarle méritos a los demás sentidos, pero los sentidos que realmente le dan sentido a la comunicación y al contacto son la vista y el oído. Bueno, por eso incluso yo pienso, digo, para que usted me corrija, a ver, yo digo, por eso el refranero popular dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Y después que yo escuché, no se me olvida. Sí, pero fíjese que hay otro sentido también, el olfato. Tiene un elemento sumamente importante porque, por ejemplo, el tipo de perfume también que utilice la persona o el tipo digamos, de olor que tenga también te va a transmitir a ti mensaje. Oh. O sea, cuando el área mía que es entrevistar, por ejemplo, personas en el tema de reclutamiento y la selección, cuando una persona entra a mi oficina, desde que entró yo empiezo a combinar todos esos elementos, incluyendo el colorete que lleva, incluyendo los aretes que lleva, la ropa que lleva, cómo camina y el perfume que lleva también. Por ejemplo, si tuvo una entrevista en la mañana, no puedes llevar un perfume muy chillón. Eso delata de alguna manera también el tipo de personalidad que tú tienes. O sea, que son una serie... Oigan bien. Sí. Oigan bien. Pero también, por ejemplo, cuando tú me saludas también, que tú entras, yo te doy la mano, tú me saludas, el nivel de presión también que tú le imprimes a mi mano, también me va a dar un dato. Cuando realmente tú estás poco interesado en mí y me das la mano, se nota cuando tú me das la mano. Pero también, si estás muy interesado en mí,
de repente me da la mano, pero también quiere darme de alguna manera una palmada o quiere darme un abrazo, y ahí se ve el nivel también de afecto. Esto no siempre es consciente, o sea, el sujeto que transmite eso no siempre es consciente, y ahí es que está la importancia de nosotros estar atentos a que no solamente con el tema de la audición es que nosotros podemos captar la mayor cantidad de información posible. Profesor, nosotros en este momento nos está ocupando el caso de Lula, allá en Brasil, que hay una lulamanía, vamos a suponer. Entonces él está preso y el pueblo se ha volcado. ¿Qué está pasando en la psicología del pueblo brasileño con respecto a Lula? Y ahora atrás, y con respecto a la parte forense, por ejemplo, ahora en este país tenemos el caso de la niña, ¿verdad? El hermano está afuera, viene, dice que fueron 2 policías, entonces ya como que la cosa, ya no es, ya fueron otros, o sea, en términos psicológicos, ¿cómo eso afecta? Mira, en el caso de Lula específicamente, recuerda que con Lula se creó mito o realidad, pero se planteó de haber sacado una gran cantidad de gente, de personas de la pobreza, 33 millones, 40 millones, varían los datos, pero al final tú no puedes contabilizar de manera cierta cuántos fueron. Sin embargo, Lula sentó un precedente como presidente en Latinoamérica y se catapultó como uno de los mejores presidentes, independientemente de todo. Cuando se quiere encontrar, se encuentra. Y le encontraron una debilidad, y ahí él está como Sócrates en una ocasión dijo que no podía escapar de lo que él había defendido, la justicia. Él también está pegado a esto. Pero el pueblo que él liberó, el pueblo que él sacó de la pobreza, de alguna manera se encuentra identificado con la causa de Lula, y era evidente, y él lo dijo incluso, él dijo que si lo encerraban lo iban a convertir en un héroe, y si lo mataban lo iban a convertir en un mártir, y cuando salga entonces lo iban a convertir en un presidente. Lo que quiere decir, y vamos a entender esto, el tema aquí no es racional. El tema es irracional, porque estamos vinculando con el sentimiento, y la manera inclusive como él se ha manejado también le da una cantidad enorme de razones sin razón al pueblo para poder identificarse con esa causa, y aquí se puede producir entonces lo que es un contagio psicológico de emoción, y como planteaba un psicólogo social y de los grupos, que planteaba también el tema de la psicología de las masas. Cuando uno se consolida en masa, suceden cosas increíbles. Entonces, yo creo que por aquí va el tema de Lula. Hay que esperar a ver hasta dónde esto va a llegar. Yo no creo que esto se quede tan así sencillo, que él cumpla la pena que él tiene. Pero en Latinoamérica están sucediendo cosas que realmente son increíbles, que no se veían hace mucho tiempo. Sí. Por ejemplo, ahí mismo está el caso, mira, el caso de Correa y Moreno en Ecuador. Increíble ahí. El caso de Correa y Moreno. Yo nunca pensé que Correa, cuando saliera, iba a correr la suerte que está corriendo ahora, y mucho menos luego de haber apoyado a una persona que... A su vicepresidente. A su vicepresidente, y lo apoyó, y mira cómo él... Pero yo lo entiendo esto, no a la luz de la ética, sino a la luz del poder. El poder. O sea, no hay cosa que... no hay cosa que transforme más la mentalidad de un sujeto que el poder. Y en eso tenemos que estar claros. O sea, ahí viene el refrán que dice, si quieres conocer a Mundito, dale un carguito. Una frase lapidaria de Balaguer. Y eso es no menos cierto. O sea, las personas cuando son débiles también tienen una especie de poder que es el de la lástima. Y inclusive hay alguien que dijo una expresión de la tiranía del débil. Pero cuando usted entonces asume una posición de poder, ahí es que usted se da cuenta si verdaderamente era tan humilde como usted planteaba. Eso es por ahí. Profesor, la gente habla mucho, por ejemplo, del tener, del ser. Y obviamente la gente, al hablar mucho del tener y del ser, la gente siempre se va al tener. Cuando una persona, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la frontera para una persona decir soy feliz? Usualmente se basa en el tener o en el ser. Fundamentalmente en una cultura que desde que tú naces te abraza y te somete a toda una contaminación del consumismo, y te van educando sobre la base de lo que tienes,
obviamente que la gente va a buscar la felicidad y va a buscar la plenitud en el tener. Pero ¿qué pasa con esto? Es una gran trampa, porque la mayoría de las personas que tienen riqueza, si usted analiza, mientras más tienen, más quieren. O sea, Carlos Slim, por ejemplo, que busca montado en un avión por todos los países, inclusive a veces hay 2 cheles de un pobre que se le va por ahí y él lo tiene. Entonces, tú te preguntas a Bill Gates, te preguntas de todas estas personas con Zuckerberg, tanto dinero, y tú dices, ¿son reales? Buscando más, buscando. Ahí es que tú descubres que realmente mientras más ganaste, te perdiste a ti mismo. O sea, la mayoría de los sujetos en la búsqueda de tener muchas cosas se pierden a sí mismos y lamentablemente se dan cuenta que se han perdido cuando ya tienen tantas cosas que se sienten vacíos. ¿Y qué es perderse a sí mismo, para que la gente entienda? Bueno, cuando tú de repente vives envuelto en el consumo de las cosas, tienes todos los carros del mundo, tienes todo lo tenido del mundo, y cuando te quedas solo en tu casa, te das cuenta que estás con un extraño, te sientes insatisfecho. Cuando estás con la mujer más buena del mundo, la que tú pensabas, y ya tú tienes todo, y de repente tú dices, pero nada me llena. Y eso es así. Lo lamentable es que está buscando la riqueza no lo sabe. El que lo sabe es el que ya es rico. Entonces, solamente algunos hombres que se dedican a estudiar eso, que son ricos, porque tú preguntas por qué se dan una sobredosis. Tú te preguntas por qué se suicidan. Tú te preguntas por qué ellos también tienen conflictos entre ellos por los cheles. Entonces tú te das cuenta que el dinero, las cosas materiales no sacian. Y eso no es una teoría barata, una filosofía barata, ni una psicología positivista de 5ª categoría. Eso es cierto. Si el hombre no va acompañando su proceso de crecimiento espiritual con el proceso de adquisición material, se va a perder. Y mi teoría es la siguiente. Por ejemplo, antes de yo graduarme, yo decía, bueno, estoy ganando 3,000 pesos. Si yo no ahorro el 25% de lo que yo gano ahora, nunca voy a aprender a ahorrarlo. Porque cuando tú haces hábito de la pobreza, puedes tener lo que tengas y sigues siendo pobre. Cuando tú te acostumbras a ser infeliz, pueden estar todas las condiciones para tú ser feliz y no lo eres. Por eso yo le digo a mis estudiantes, le digo a las personas que yo asesoro, óyeme, desde la pobreza que tú tienes que aprender a ser rico. Porque si no aprendes a ser rico, hace hábito de ser pobre, y cuando tengas todo el dinero del mundo, vas a seguir siendo pobre. Porque la pobreza es un elemento cultural, es un elemento cognitivo. Profesor, nosotros estamos viviendo en el mundo una situación un poquito incómoda con respecto a las actitudes de Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, tiene un choque con China, tiene choque con Rusia, tiene choque con Irán. O sea, el hombre está casi atacando a Siria. El hombre está atacando a Siria, el hombre ya tiene una guerra con México. ¿Qué hay dentro de la cabeza de Donald Trump? Bueno, Donald Trump primero tiene una personalidad muy particular, que nadie pensaba que tenía el perfil para llegar a ser presidente. Así es. Y hoy en día inclusive a Donald Trump lo ubican dentro del esquema o el proceso que sucedió con Donald Trump dentro del esquema más representativo de lo que es la posverdad, que es tú emitir un mensaje olvidando de que sea verdadero, sino atacando las emociones. Hay que entender la complejidad de los Estados Unidos de Norteamérica y los intereses que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Mucha gente lo consideran como un loco, inclusive hay una serie de psicólogos y psiquiatras que se han aventurado a diagnosticar a él, no a partir de aplicarle pruebas psicológicas ni nada, ni entrevistas, sino a partir de evaluar los hechos que hay, el comportamiento que está. Claro, esto no deja de ser peligroso, pero si tú analizas también el norcoreano, si tú analizas también el de Siria, pero si tú analizas también el de ahí, el de Vladimir Putin, el de Rusia. Son megalómanos. No, o sea, son situaciones. No barajan pleito tampoco. No barajan pleito. Pero, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Que los Estados Unidos tienen que mantener su hegemonía. Sí. ¿Y quiénes pusieron a Donald Trump ahí? ¿Fue el pueblo común y corriente que puso a Donald Trump? Hay que ver quiénes los grandes intereses. ¿Entiendes?
Entonces, no creas Es una tú que... estrategia sí, que se usó. Pero no creas tú que esas decisiones son decisiones que súbitas, esporádicas, que le salieron a él ahora y ya le salió con eso. Yo no creo que los Estados Unidos, un país como ese, con tantos intereses y con tantos poderes, le dejen las decisiones a un sujeto como Donald Trump. Por ejemplo, yo me alegro mucho, particularmente cuando ganó. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí los medios de comunicación y en los Estados Unidos también le cayeron todo encima. Sí, él le ganó, manipularon mucho. Él le ganó a todo el mundo. Pero fue con Trump. Él le ganó a todo el mundo. Okay, Él le ganó a todo el mundo. Pero por ejemplo, bueno, pero ganó. Ese día yo estaba sintonizando a este muchacho de Univisión, a Jorge Ramos. A Jorge Ramos. Y yo le veía la cara a Jorge Ramos cuando él tenía que decir que Donald Trump estaba ganando en aquellos estados que son estados clave. Sí, sí, sí. Se le veía un gran pesar. Sí, sí, ¿Cómo fue? Porque hay muchas cosas que nosotros hablamos, por ejemplo, pero lo que hacemos es especular. Porque nosotros a veces no tenemos muchos datos de lo que ellos manejan, uno solamente habla de lo que uno tiene a mano. Por eso, ¿sabes por qué Zuckerberg da al Congreso? Porque esa compañía perversa cogió un algoritmo que tiene el Facebook y, por ejemplo, yo entraba a ver, por ejemplo, el deporte. O no, yo necesito en mi caso una nevera, un televisor. ¿Qué televisor voy a comprar? Bueno, Samsung, LG, Sharp. Entonces yo, si me detenía a ver la marca del LG, ellos sabían ya por el algoritmo que me interesó más la LG que la demás, ¿verdad? Entonces, cuando yo volvía a la búsqueda de nuevo, entraba la LG de nuevo, un ejemplo. Entonces, eso pasaba. Entonces, resulta, si yo recibo un mensaje, de nuevo, digo, una señora se electrocuta con una nevera LG en el estado de Iowa, que es mentira, pero que ellos saben que yo estoy mirando la LG. ¿Qué está haciendo Facebook con eso? Diciéndome, ya más nunca veo LG, porque me está diciendo que una señora se electrocutó con una nevera LG. Su manipulación. ¿Qué hicieron ellos con Hillary Clinton? Con Hillary Clinton, por ejemplo, todas las personas que iban a votar por ella, que eran conservadores, decían, este conservador, por la búsqueda, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? La presentaban con unos colmillos, la presentaban, entonces, ellas le volteaban a la gente todo lo que eran los valores en contra de ella, y ese voto se lo quitaban. Así fue que ganó Donald Trump. Vamos a una pausa, regresamos con el profesor Noel de la Rosa, que estamos teniendo con él un interesante diálogo, y para que ustedes lo disfruten. Adelante, señor director. Lo importante del programa de esta noche es que nos permite a ustedes y a nosotros reubicar algunos criterios y conceptos que tenemos. Por ejemplo, yo le quiero preguntar al profesor, ¿hasta qué punto nosotros los dominicanos que somos, porque hablándolo bien, los dominicanos somos vaineros, nos gusta echarle vaina el uno al otro. Ese es mi campo parejero. Sí, parejero, con parones. Sí. Esta corbata me costó tanto y es más cara que la tuya, un grupo de cosas que los dominicanos lo disfrutan. La pobreza también. Pero ¿qué resulta? Nosotros vemos ahora mismo, no sé si llamarlo niveles de ansiedad o niveles de agresividad o niveles de inconformidad en la población, que está provocando una serie de acontecimientos, por lo general lamentables. Llámese agresiones intrafamiliares, llámese tema de accidentes. Entonces, ¿qué está pasando en la psicología del dominicano que estamos tan agresivos y qué podemos hacer para aplacar eso? El primer síntoma que hay que tomar en cuenta es que la educación no anda bien. Eso te dice que la educación no anda bien. Y eso yo lo he estudiado porque he buscado en los países donde el índice de educación, de analfabetismo, es bajo.
O sea, la educación está alta y yo veo que el índice de violencia está bajo también. Pero tú buscas el índice de corrupción también y está bajo también. Pero tú ves el índice de pobreza y está bajo también. Entonces, cuando tú analizas en República Dominicana esos índices de pobreza, de desempleo, tú te vas a encontrar entonces que hay una correlación también en los índices de violencia que hay también. Okay. Entonces, en República Dominicana, las estrategias que están implicando desde el gobierno central no están basándose en las verdaderas causas que están produciendo esa violencia. Por ejemplo, tú vas en tu auto sin querer raya a una persona y es un motivo suficiente como para que él salga con un bate, salga con un machete, con una pistola y te dé un tiro y continúe. Pero ya eso se está viendo tan frecuente de que inclusive, mira, la misma violación en niños pequeños de parte de sus familiares, ya eso tú te lo encuentras diariamente. El esposo matando a la esposa, o la misma esposa ya dándole 3 puñaladas, 4 puñaladas al esposo. Lo que te quiere decir a ti que la violencia en República Dominicana se está convirtiendo en lo que se llama violencia cultural. ¿Y qué violencia cultural? Es cuando los eventos que dañan a otra persona ya pasan como si fueran nada. Ese es el gran peligro que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú no ves, por ejemplo, que el sistema de justicia, que está muy deteriorado, no hace lo que tiene que hacer, entonces la gente, mira cómo está aumentando la gran cantidad de linchamiento. Ya la gente está tomando entonces la justicia por sus propias manos, pero de una forma de épocas anteriores, de la barbarie. O sea, nosotros estamos involucionando, pero tú tienes entonces un sistema educativo donde tú te encuentras que los niños empiezan a grabarse peleando ahí y la profesora sale y lo deja ellos ahí, que ya la profesora no tiene la autoridad, pero tú vas a la universidad y te encuentras que hay un estudiante ahí que no dice esta boca es mía nunca y al final quiere sus 70 a la buena o a la mala. Oye. Sí, tú te encuentras en las aulas personas con problemas de esquizofrenia, personas con problemas de bipolaridad, personas con problemas de depresión, que están en las aulas, estudiando inclusive psicología. Entonces, ahí es que nosotros tenemos la oportunidad de analizar por dónde va la sociedad dominicana. O sea, cuando tú tienes un 95% de los estudiantes que no están pensando en el conocimiento, sino en el título o en la nota, te das cuenta que andamos sumamente mal. La ingesta de alcohol en menores, la fumadera de juca. El tema de la fumadera de juca, el consumo de droga también, que tú lo puedes encontrar en cualquier escuela y lo puedes encontrar en cualquier universidad. Entonces, con la frase que yo empecé ahorita, precisamente emana de la preocupación que yo tengo con respecto a eso. Si la sociedad, cada uno de nosotros, no empezamos a hacer un aporte para que esta sociedad sea mejor, esa misma sociedad va a venir en contra de nosotros. ¿Y cuándo viene? Bueno, cuando nosotros salgamos ahí, que venga un tipo a quitarnos el celular, un celular como el mío, que no sirve para nada, sirve nada más para mandar mensajes, viene un me lo quito y me da un tiro. Ya ahí vino la sociedad en contra mía porque yo no estoy haciendo nada por la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que el dominicano es presentista, el dominicano vive la hora y no se proyecta hacia el futuro. Él se siente en su zona de confort ahora. No me ha pasado a mí. Tú estás gritando en tu casa, pero yo te veo y solamente me lamento, pero yo no hago causa común contigo. Cuando llega entonces la violencia a mi casa, ahí es que yo empiezo a darme cuenta que la sociedad tiene que cambiar y pedimos por la televisión que el presidente, que la justicia, no, cada quien está en su ámbito, en su zona de confort y se está olvidando del vecino. Por eso que yo digo, yo no hago nada con educar a mis 2 hijas bien. Si el hijo del vecino del lado no está yendo a la escuela, eso debe preocuparme a mí. ¿Por qué debe preocuparme a mí? ¿Quién se va a casar con la hija tuya? El vecino, ¿eh? ¿Quién va a asaltar la hija tuya? El vecino. Entonces, tú no haces nada con matar los ratones de tu casa si los del vecino están vivos. ¿Qué van a hacer entonces los del vecino? Van a coger para allá. Entonces nosotros los dominicanos tenemos que hacer una reflexión y desde cualquier punto, el camarógrafo, los muchachos que están aquí cooperando en la parte técnica, deben llevar el mensaje. Yo no entiendo por qué un hombre tiene que matar a una mujer porque la mujer le fue infiel. ¿Usted ha visto eso?
Pero ¿cuántas veces él le ha sido infiel a la mujer? Pero otra cosa, si la mujer te fue infiel, ¿por qué te fue infiel? Ella está buscando otra cosa que no tiene contigo de alguna manera y no es obligado. O sea, tú tienes que tener la autoestima suficiente para tú aceptar que ella estuvo con otro hombre, eso no es una cosa del otro mundo, entonces... Pero tú sales por ahí a buscar mujeres. Bien, yo como psicólogo no puedo decir, eso no es una cosa del otro mundo, porque yo sé quien determina si es del otro mundo no es la persona que la cual. No me expresé bien ahí, pero el mensaje tiene que llegar y decirle a esa persona, nosotros tenemos que bajar los índices de violencia, nosotros tenemos, todos los días tuve sangre, los accidentes de tránsito, la gente está agresiva. En términos psicológicos, ¿qué hay en la cabeza de un ser humano cuando decide que va a quitarle la vida a otro y se va a quitar su propia vida? ¿Qué pasa por esa cabecita en ese momento? No, yo me voy al otro aspecto, no, aquí no hay. Ok. Sí, porque es lo que le faltan son aquellas cosas. No es que tienen, no es que le faltan. No, es que le faltan. Porque cuando tú naces con la ira, naces con la agresividad. Lo que hace la sociedad a través de un proceso de socialización es que te va aprisionando y te va poniendo cadenas para que tú no imites ese comportamiento. O sea, la naturaleza humana es violenta. Tú lo tienes, claro que sí. El niño cuando nace no te pide, por favor, pásame el biberón, pásame este juguete. ¿Qué él hace? Él te lo arrebata. ¿Y qué es lo que le dice la mamá? El niño no te pregunta, dice que voy a orinar aquí, voy a hacer esto aquí. ¿Qué hace el niño? El niño bosteza donde quiere y se duerme donde quiera. Ahora, ¿qué es lo que va haciendo la madre? La madre lo va educando, ¿cierto? Ahora, cuando el proceso de educación falla, que tú no tienes instrumento cognitivo para poder enfrentarte a situación y buscar una solución, ¿qué tú haces? Te nubilas. Lo que nosotros tenemos que aprender es a encontrar el límite. Que eso es lo que pasa, que la mayoría de las personas no encuentran el límite y deciden hasta aquí yo llegué. Por ejemplo, una mujer cuando ya ve que realmente el hombre que es más fuerte que ella está fuera de control, lo que aplica es que ella se retire. Claro. ¿Cierto? Pero el hombre cuando ya ve que está fuera de control, lo que aplica es que él también se retire. Pero no hace así. Bueno, profesor, nosotros encantadísimos de su participación y yo sé que también nuestra audiencia. El programa ha sido maravilloso. Recordarles a todos, el profesor, que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales, que a partir de mañana van a estar segmentando todo este tramo y el profesor lo ve recibiendo también durante todo el día. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches y bendiciones. Que descansen.